Días, muchachos. Bueno, continuando con nuestra materia de estructura socioeconómica de México. Vamos trabajando ahora, el día de hoy, sobre lo que es el modelo económico denominado como desarrollo estabilizador. Primeramente dice, se considera, o algunos de los libros de economía, bueno, consideran precisamente este periodo como el periodo con mejores resultados económicos entre lo que va desde 1958 hasta 1970. Y va a ser conocido precisamente este modelo económico con el nombre precisamente de desarrollo estabilizador. Vamos viendo de alguna manera en qué consiste. Dice, este periodo, bueno, se enmarca o incluye las presidencias de Adolfo López Mateos, que va desde 1958 hasta 1964, y de Gustavo Díaz Ordaz, desde 1964 hasta 1970. El principal objetivo de estos dos presidentes y bueno, del modelo económico establecido, bueno, va a ser precisamente lograr la inversión extranjera y lograr precisamente el desarrollo del sector secundario de la producción, que bueno, nosotros ya recordamos cuando nosotros llegamos a ver lo que son los sectores de producción, cuál es el sector secundario, que no es otra cosa más que prácticamente la industria. Dice, el crecimiento del Producto Interno Bruto, bueno, va de 1958 a 1970, como lo mencionábamos, va a un promedio de 6.3% al año. Es decir, se considera que es uno de los grandes crecimientos que ha tenido la nación a lo largo de la historia. Los encargados, bueno, de dirigir en este caso la política económica, es decir, las reglas que iban a enmarcar y las estrategias para lograr este crecimiento, pues precisamente son Antonio Ortiz Mena y Rodríguez Gómez. El primero, bueno, va a ser considerado el secretario de Hacienda y el segundo va a ser el presidente del Banco de México, Banxico. Estos, bueno, primeramente buscaron que el gasto público no creciera sin tener ingresos, es decir, el gasto público no es otra cosa más que lo que gasta el gobierno para los distintos, para la promoción precisamente de las distintas áreas sociales, entre otras, bueno, va a ser precisamente el desarrollo de la infraestructura, de básicamente los programas sociales y demás. Pero bueno, lo que ellos consideraban era que era necesario precisamente reducir el gasto público solo a aquello que permitiera precisamente el ingreso. Es decir, de manera muy simplificada, es solo gastar lo que tienes y no pedir más. Algunas de las medidas, bueno, que se van a tomar precisamente por ejemplo, una de ellas va a ser el crecimiento industrial solamente encauzando los recursos provenientes de las exportaciones agrícolas y extractivas, solo a lo que es el funcionamiento y desarrollo propiamente de la industria. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Se maneja un control sobre los precios de los productos agrícolas con la finalidad de que estos no suban. Sin embargo, bueno, esto más adelante lo vamos a ver, va a traer ciertas consecuencias negativas principalmente para el área social del campesinado y lo que son las clases bajas o clases todavía baja, lo que le llamaríamos ahora, o baja media. Se van a brindar apoyo precisamente, pero solo a los grandes propietarios, es decir, a las grandes empresas, a los grandes negocios. Todo lo que es micro, pequeñas y medianas empresas, pues van a quedar relegadas. ¿Por qué? Porque lo que interesa es solamente desarrollar aquellas empresas grandes que puedan precisamente satisfacer la demanda externa, es decir, la demanda de los productos. Se va a dar la creación de ciertas barreras arancelarias, es decir, se van a imponer ciertos impuestos para que la importación de determinados productos similares a los mexicanos pues no se lleven a cabo por otro lado, sino que solo sea exclusivamente esas industrias o esas empresas a las que se les está apoyando. Esto, bueno, desafortunadamente va a llevar a que caiga lo que es la libre competencia. La libre competencia pues no es otra cosa más que el generar las condiciones necesarias para que las distintas empresas, pequeñas, micro, medianas y grandes empresas puedan competir. Sin embargo, al haber solo la exclusividad para ciertas empresas, pues no vamos a tener eso. Entonces la libre competencia desaparece en este sentido. El Estado, bueno, dice, no incrementaba los impuestos y mantenía siempre los precios bajos de algunos de los bienes producidos por nuestro país, con lo que, bueno, se buscaba precisamente atraer inversiones. Como ya lo hemos mencionado, ¿no? en otras ocasiones, las inversiones prácticamente se han atraído a partir de que se otorgan los precios más bajos del mercado. Eso implica precisamente que la mano de obra sea exageradamente barata, como ya lo hemos mencionado. Y eso repercute en los bajos salarios, pero también en el bajo incremento del desarrollo en la vida de las personas.
Los recursos obtenidos, es decir, todas las ganancias que se van obteniendo y que el Estado va obteniendo, bueno, se dedican solo precisamente a las grandes obras de comunicación y de urbanización. Esto va a producir, muchachos, desafortunadamente, que en algún momento determinado haya un crecimiento en el gasto, pero sin tantos ingresos como, según esto, se esperaba. Se da la creación de empresas paraestatales. Las empresas paraestatales no es otra cosa más que empresas que otorgan los mismos servicios que otras empresas, pero que ahora están subsidiadas y están de alguna manera reguladas y controladas por lo que es el gobierno. En la actualidad, bueno, anteriormente más bien, en la actualidad ya no existe, pero había una, por ejemplo, que es Servicios y Transportes. Servicios y Transportes era una una empresa de transporte público, precisamente, que era propiedad o la controlaba más bien el gobierno y era propiedad, se supone, del Estado y por ende del pueblo. En la actualidad ya no existe, pero ese es un ejemplo de una empresa paraestatal. En algunas de las ramas productivas es lo que generó una economía mixta. Aquí vamos a tener precisamente esto, una economía mixta. Una economía mixta no es otra cosa más que una empresa, más bien una economía que depende del sector privado y del sector público. Sector público, gobierno. Sector privado, empresas, propietarios privados. El mismo Estado, bueno, se va a dedicar precisamente a la recuperación de empresas que le eran importantes, el sector de las comunicaciones, el sector energético, las empresas eléctricas, por ejemplo, y por supuesto las de salud, es decir, para el Estado, para que el Estado pudiera proveer precisamente los servicios que se supone que podrían dar otras empresas, pero que se buscaba pues reducir los costos. Otras de las medidas, bueno, va a ser que el sistema bancario pues va a ser completamente regulado por el Estado con el único objetivo de que el Estado pudiera solventar las necesidades del sistema bancario para que éste pudiera precisamente tener los distintos recursos para poder otorgar los préstamos, subsidios y demás cosas que se necesitaban. Se fomentaba la creación de un sistema de ahorro. En esta época se va a fomentar muchísimo la idea de que debemos ahorrar. Es decir, se busca que el pueblo realmente ahorre. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, algunas de las clases, pues no va a poder precisamente. ¿Por qué? Porque su poder adquisitivo, sus recursos, sus ingresos, solo le van a permitir vivir bajo la vida básica, mucho menos ahorrar. El Estado, bueno, se encarga de que el sector industrial reciba los apoyos económicos necesarios para su desarrollo, desde estímulos fiscales, subsidios, transferencias, entre otras tantas cosas más. Repito, va a estar encaminado solo y exclusivamente hacia las empresas. La estrategia económica, restringió precisamente el gasto público en las áreas del bienestar social y en la agricultura de subsistencia. Cuando se reducen lo que es el gasto público, regularmente los gobiernos tienden a cortar programas sociales. Programas, por ejemplo, de beneficencia para ciertas personas o ciertas clases que han sufrido de alguna manera por alguna circunstancia la reducción de sus trabajos y demás. Por ejemplo, pensemos en las pensiones y todo ese tipo de cosas. Lo que, va a traer precisamente un descontento social. Y esto nos va a llevar precisamente a algunas de las principales consecuencias que va a traer este sistema económico. A mediados de los 70, se acabó el relativo equilibrio económico y surgieron algunas situaciones que terminaron por desequilibrar al Estado. Es decir, mostraron que su sistema realmente no era lo más adecuado. Primeramente porque comenzó a haber una dependencia alimentaria por parte precisamente de las distintas importaciones por parte de otras naciones, impactando desafortunadamente de manera muy negativa a la balanza comercial y el nivel de los precios, es decir, aumentamos los precios. Se disminuyeron los salarios en beneficio de la industrialización. Esa va a ser otra de las causas negativas, o más bien consecuencias negativas, ¿no? Se presentó el fenómeno del desempleo y subempleo, acompañado de la emigración del campo a la ciudad, con lo que se da la agudización de los conflictos sociales y políticos. Si comienzas solo a apoyar a las grandes empresas, a los grandes productores, pues obviamente los pequeños comerciantes, los pequeños campesinos que se dedican precisamente a vender sus cosechas y demás, pues van a sufrir precisamente esta falta de una libertad de competencia y una falta de apoyo. Por lo tanto, al no poder producir productos, al no poder dedicarse ellos a lo que ellos hacían, pues muchos de ellos van a tener que viajar a la ciudad a conseguir empleos y demás, empleos que desafortunadamente además estaban muy mal pagados. Entonces imagínense, ¿no? Entonces vamos a tener la acumulación de la gente en una ciudad. Esto va a llevar a la sobrepoblación de las ciudades y pues obviamente al consumo exagerado de los alimentos. Pero, pues, aparte, los alimentos se encontraban en un precio exageradamente bajo. Entonces, imagínense todo el descontrol que se va a hacer ahí, ¿no?
Surgieron muchos movimientos sociales, es decir, los movimientos que se rebelan en contra del gobierno. Vamos a encontrar, por ejemplo, el movimiento campesino, el movimiento ferrocarrilero, entre otras muchas más. Cada uno de ellos obviamente buscaban cosas muy similares, por ejemplo, el aumento de sueldos, la igualdad precisamente en cuestión de apoyos para la economía, entre otras cosas más. Va a ser en esta época precisamente cuando vamos a tener al movimiento del 68, movimiento estudiantil del 68, ¿va? Ok, esto me lleva precisamente a la tarea, muchachos, que vamos a anexar a este video. Vamos a anexar aquí a estos apuntes para evitar precisamente la circunstancia de manejar con otros apartados. La tarea la vamos a anexar aquí mismo, ¿va? ¿De qué va a consistir la tarea? Hacer una pequeña... lo vamos a manejar más bien como un mapa, una línea de tiempo, mejor, ¿va? Creo que va a ser la mejor manera. Una línea de tiempo donde nos cuenten de manera muy breve y muy rápida los eventos importantes que corresponden al movimiento 68, el movimiento estudiantil del 68, de 1968. Es decir, vamos a buscar información y vamos a hacer una pequeña línea de tiempo de todos los eventos más importantes de esta época, ¿va? Ok. Para el día de mañana, muchachos, nosotros vamos a estar revisando lo que es el modelo económico de desarrollo compartido. Y aquí agrego este elemento particular, entre paréntesis, de Echeverría. ¿Por qué? Esta parte va a involucrar a dos sistemas económicos, o dos modelos económicos, perdón. Uno de Echeverría y otro de su sucesor. Pero por el momento pues solo nos vamos a enfocar, en esta parte solo nos estaremos enfocando en el de Echeverría y más adelante nos dedicaremos al otro, ¿va? Por el momento hasta aquí lo vamos a dejar. Cualquier duda que tengan, muchachos, hay que hacerla a nuestro grupo o hay que hacerla directamente en la clase, ¿va? Hasta aquí la dejamos. Buena tarde.